siempre con tanta música, tanta salsa, pero acá pasamos también nuestra propia salsa que está por terminar ya el jueves. Le damos la bienvenida al congresista Gilbert Violeta de Peruanos por el Cambio. Gracias, congresista, además por venir después de una larga jornada. Remata usted acá en cara a cara y después se puede ir a descansar hasta mañana temprano. Así es. El resumen. Hoy hubo una suerte de encontrón con el presidente. El presidente dijo, oye, no me desnaturalicen estas reformas. Son 4 preguntas, no vayan pues a juntar 2 preguntas en una para el referéndum. ¿Hay riesgo de que esto vaya a cambiar? Espero que no, todo indica que no tiene por qué ser así. Yo creo que ha habido mucha susceptibilidad en algunos parlamentarios que ante unas declaraciones del presidente, donde además de lo que yo escuché literalmente dijo, le pido por favor al Parlamento, con todo respeto, que no desnaturalicen las propuestas. Se han planteado 4 reformas, no la conviertan en 3. Yo no veo por qué eso tiene que ser de repente están un poco cruzados los congresistas después de tanta chamba, ¿no? Bueno, a veces los periodistas cuando estamos así sin varios días sin horas. La sensibilidad puede estar a flor de piel. Y muchas veces con mucho estrés porque se inician ciertos debates que a veces se hacen interminables. Eso sí es cierto, o sea, por ese lado. Pero también creo que hay que comprender que el presidente de la República tiene todo el derecho del mundo a opinar, no solo como cualquier ciudadano, sino como presidente de la República, más aún siendo él quien ha planteado las reformas constitucionales y estando tan próximos a un plazo que se vence. ¿Se va a lograr el jueves tener ya todo aprobado por pleno? Yo espero que sí. Yo creo que mañana al mediodía debemos terminar estos 4 artículos que faltan sobre bicameralidad y pasar inmediatamente a un artículo que es 1,5 líneas sobre la no reelección, porque ahí no hay mucha ciencia que descubrir. Ahí lo único que hay que decir es el cargo de parlamentario es no reelegible. Punto. O sea, no hay, tiene reelección inmediata en realidad, ¿no? No hay reelección inmediata, no hay, digamos, mucho texto ni mucha cosa que hacer, palabras más, palabras menos, eso se puede votar. Es el más corto y el más doloroso a la vez para el Parlamento. Por Entonces eso seguramente lo han dejado para el final, de repente va a haber algún tipo de disposición transitoria, puede haber alguna salida, una pequeña... un ventanuco por el cual se pueda tener una posibilidad para los Espero que no, congresistas. Aunque mira, ya a estas alturas uno nunca sabe qué sorpresas nos puede dar el Parlamento, ¿no? En este caso específicamente Fuerza Popular, que a veces pues tiene resistencias que al final, como en el caso Chávarri, todo indica, o más bien como en el caso de Nostroza, todo indica que después se retractan. Pero yo diría, más que hacer resistencias, deberían contribuir a que esto que es una mayoría, un clamor popular, que es regular la no reelección, salga de los términos que sea mejor para el país. Porque además una cosa, nada de lo que estamos discutiendo en este momento va a entrar en vigencia mañana, un día después no va a entrar el 10 de diciembre. Esto entra el 29 de julio del 2021. Y de eso le quería preguntar, ¿le cuesta todavía a Fuerza Popular sentarse a esta mesa? ¿No encuentran cómo jalar una silla y participar de alguna manera? Supongo que para ellos significa renunciar a algunas banderas que han levantado en este último tiempo. Por ejemplo, los 4 artículos en materia de bicameralidad que están pendientes están referidos a la cuestión de confianza, que es un asunto sobre lo cual se modificó vía reglamento en el Parlamento y que nosotros impugnamos por acción de inconstitucionalidad y que el día viernes está por resolver. Ayer tuvimos a un magistrado del TC. Hice el sustento de la acción de inconstitucionalidad y que en los siguientes días va a resolver el TC. Entonces, pero ese es un tema que ya no va a aplicar ahora. Ese es lo que se está modificando en términos de reforma constitucional, va a operar a partir del 2021. Es como si estuvieran legislando para lo que queda el gobierno de Vizcarra. Y no es así. Y no es así, porque en realidad la no reelección, la bicameralidad son normas que entran todavía el 21. Ahora, pero sí habría una desnaturalización de la propuesta del Ejecutivo a la hora que lo que ocurre hoy es que las atribuciones de control político que originalmente iban al Senado van a ir a la Cámara de Diputados, es decir, la posibilidad de censurar ministros y demás. Se pensaba que senadores como un espacio más reflexivo eran los llamados a realizar esto. No, al final lo van a hacer los diputados. Hay algunas competencias. ¿Van a aceptar? ¿El Ejecutivo va a aceptar esto? Ese tema, digamos, no hay propiamente una desnaturalización. Hay algunas competencias que son compartidas, por ejemplo, la del presupuesto y el control de decretos legislativos, por ejemplo, el control de constitucionalidad, la van a compartir ambas cámaras. Las iniciativas de reforma constitucional quedan como una competencia exclusiva de la Cámara de Senadores, pero
el control político es más bien de la Cámara de Diputados. Entonces, hay un equilibrio. Además, para hacer un poco de pedagogía, lo que siempre hay que dejar sentado es que no se trata de una Cámara que es superior respecto a la otra. Se tratan de cámaras homogéneas, cámaras que están en el mismo nivel de horizontalidad. Aquí no se trata de que unos representan a los limeños y los otros a los provincianos, como algún congresista ha querido hacer ver, que aquí hay una élite y aquí está el pueblo. No es así. Aquí de lo que se trata son de funciones diferenciadas para labores complementarias. El presidente no ha dicho, sí, eso sí, que ha declarado de varios temas, pero no ha dicho ni pío sobre el número de congresistas. En algún momento se pensó que ese iba a ser, como dicen los gringos, un deal breaker, o sea, sí, que de ahí no retrocedía. Pero al final lo han aceptado. Lo han aceptado porque lo hemos coordinado con el Ejecutivo. Nosotros como bancada de gobierno hicimos un trabajo de coordinación en el siguiente sentido. Todas las bancadas se pronunciaron a favor, y muchos expertos también, de incrementar el número de diputados y senadores, porque el Perú estaba subrepresentado en términos de parlamentarios. Frente a eso, terminamos encontrando una salida, es decir, el sentido de la propuesta del Ejecutivo, que sean 100 y 30, era por una razón: para no incrementar el gasto público. Entonces, lo que les dijimos, al final, estudiando el tema, fue lo siguiente: lo que hoy día cuesta 130 parlamentarios, en realidad es solo el 15% del presupuesto del Parlamento. O sea, si vamos a entrar a una reorganización del Parlamento, tenemos mucho margen para poder reorganizar recursos del Parlamento sin incrementar un sol adicional del presupuesto. El ratio de empleados es como de 30 empleados por congresista. El ratio, no es lo que cada parlamentario tiene. Pero digamos que... Hay una carga, por ejemplo, previsional, hay una carga administrativa, hay una serie de comisiones que tienen que reformar. ¿Son como 8.000 trabajadores ahora? ¿Cuál ha sido? 4.000. 4.000, no, 3.000 y picos, pero alrededor. ¿Qué cosa es lo que hemos acordado? Muy bien, señores parlamentarios, ustedes quieren incrementar el número de congresistas, lo aceptamos, pero con una condición: no me incrementan un sol de su presupuesto. Y bajo ese término se acordó, se ha puesto un candado presupuestal de tal suerte que va a hacer una reorganización interna, pero no se va a incrementar un sol, que es lo que finalmente el Ejecutivo quería resguardar. Entonces, digamos, la cosa no está mal. Y más bien yo diría una cosa: no es una mala idea en el siguiente sentido: obliga al Parlamento a entrar a una reforma del propio Parlamento que durante los últimos años no había sido posible. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. O sea, mira, dentro del margen de presupuesto que tenemos, una de las grandes cosas es los equipos técnicos del Parlamento, la calidad del servicio parlamentario. Necesitamos no tener tanta gente, y mejores equipos, sino más bien más calidad, más equipo técnico, más gente mucho más especializada y perfeccionada. Claro, no significa que vamos a ir a votar a todo el personal, significa que hay que racionalizar el personal, ponerlos en comisiones, organizar, por ejemplo, equipos técnicos para la evaluación económica de los proyectos de ley o los informes jurídicos. Se pueden hacer equipos especializados que informen para todos, no solamente para ciertos niveles. Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajarlo en el Parlamento. Ahora, es una disposición transitoria, ¿no? La del presupuesto. O sea, solamente va a ser la primera vez. Es para efectos de la instalación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Quien conoce cómo funciona la administración pública, tú sabes que una vez que instalas una institución con un presupuesto, convencer al MEF para mover una décima de punto el siguiente año, antes te llueven manzanas. También viéndolo en términos positivos, si la población, si la ciudadanía comienza a ver un Congreso que lo representa mejor, que funciona mejor, también, digamos, se van a poder realizar modificaciones a lo largo del tiempo en lo razonable, ¿no? O sea, nadie está hablando acá de quemar el Congreso. Así es, ¿no? O sea, lo que queremos al final es un sistema parlamentario que esté mejor legitimado frente a la población, que la confianza ciudadana mire al Parlamento como una institución útil para la democracia y para el desarrollo del país, no como una institución que obstruye, que complica, que pelea. Porque algo ha pasado en el Perú post-Fujimori, ¿no? Cuando uno lo ve en retrospectiva, que todos estos presidentes, en fin, en muchos casos por su propia responsabilidad o lo que sea, pero terminan por la pata de los caballos. Entonces, hay algo en nuestro sistema político que no está funcionando. Y definitivamente el Congreso tiene un componente sin duda, de responsabilidad ahí. La Constitución de Fujimori del año 93 hizo reformas importantes en materia económica, pero no entró a las reformas de las instituciones, no entró a la reforma del sistema de justicia, del Parlamento, de los partidos políticos, del sistema electoral y de la descentralización. Estos proyectos presentados por el presidente Vizcarra, que mucha gente dice, no, pero no tienen la mayor importancia, y muchos otros temas más urgentes, anemia, el friaje, pero mira tú, la restricción sobre el tema de financiamiento de partidos políticos nos va a llevar inevitablemente a una reforma de la ley de partidos políticos.
La reforma sobre el CNM nos va a llevar, y que ahora es La Junta Nacional, por la Justicia, nos va a llevar a la reforma del sistema de justicia. Y la reforma sobre la bicameralidad nos va a llevar necesariamente a la reforma del Parlamento. Entonces, son aspectos que inician una gran reforma en diversos aspectos que son reformas políticas esperadas. Por lo tanto, el referéndum del 9 de diciembre no es el fin de la reforma, es el inicio, es el día en el que las reformas políticas Congreso se debería dedicar a lo que usted está formulando. Este Congreso tiene que dedicarse a hacer el desarrollo legislativo para estas reformas que estamos dando. Por ejemplo, obviamente... No sabemos cómo se van a elegir a los senadores y a los diputados, el tema de los macrodistritos, los microdistritos. Por lo tanto, tenemos que dar la ley para que la elección de senados y diputados sea conforme al sentido que se ha aprobado en esta comisión. Pero la propuesta del Ejecutivo pues tiene una impronta descentralista que de repente no va a sobrevivir. Yo diría hay un criterio que se ha consolidado en este debate de la bicameralidad. Y es que, por ejemplo, en el cuerpo de senadores tiene necesariamente que representar a las regiones. Hubo un debate interesante en el sentido de que los senadores... No va a ser circunscripción nacional. Lo que yo te diría que ha ganado más o menos fuerza es que si son 50 senadores, 26 van a representar uno por región y 24 en una circunscripción nacional. Entonces generas un equilibrio. Uno, garantizas la representación territorial. Todas las regiones van a estar representadas. Por otro lado, garantizas el espíritu unitario de la nación. El Perú es un Estado unitario y por lo tanto tiene que haber una mirada unitaria e integradora del país. Hay quienes dicen que el Ejecutivo de Martín Vizcarra y la PCM por añadidura son talibanes del descentralismo. Bueno, y ya se les pasa la mano. Bueno, no y que sé, hay que actuar pues con criterio de realidad. Pero yo no sé, yo no voy a no solo a calificar, sino comentar el calificativo. Pero lo que yo sí creo es que, por ejemplo, este espíritu descentralista está claramente puesto en estos proyectos de reforma. Y bien, porque es lo que el país está esperando. Pero se están mochando pues la mitad de congresistas de Lima, ya mucho ya, es lo que dicen. Pero no está en el proyecto de ley. O sea, estaba en la fórmula, estaba en los ejemplos, algunos de los ejemplos que puso el director de gobernanza territorial y el ministro. El hecho es que eso va a ser discusión de la próxima legislatura. Eso es además de la ley de desarrollo. No y de tiene que ser, porque para el 2021 tenemos que tener un bicameral con eso elegimos, en base a eso elegimos senadores y diputados. Oiga, Gilbert Violeta, ¿qué van a hacer con el fiscal de la Nación? El fiscal de la Nación ha dicho ahora que, oiga, tranquilícese, presidente, no tenemos un montón de investigaciones, 46, 43 vienen de su pueblo, dice, no entiendo bien si eso es solo Moquegua o a qué se está refiriendo. O el Perú y el extranjero. Sí, pues no sé cómo. Mire, es más allá de las bromas, es una amenaza inaceptable, inaceptable. El fiscal de la Nación tiene que actuar no solamente con autonomía funcional, sino con independencia. Y lo que acaba de hacer, yo creo que los desdibuja por completo, absolutamente, para seguir ejerciendo el cargo. Ya no hablo de todo lo anterior, ya no hablo de las acusaciones constitucionales, no hablo de la acusación que ha hecho Pablo Sánchez y por lo cual se ha pedido el levantamiento de la inmunidad y el antejuicio político, no hablo de los videos, no hablo del escándalo político, no hablo de que mintió. El solo Twitter, ese solo mensaje puesto de la manera como lo ha puesto contra el presidente de la República, denota todas las faltas. ¿Ameritaría una denuncia adicional? Eso habrá que conversarlo con el Ejecutivo y en la bancada lo evaluaremos también. Por lo pronto nosotros esta tarde nos hemos pronunciado contra este comunicado que nos parece absolutamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que garantizar independencia y tiene que garantizar autonomía y tiene que garantizar una conducta intachable. Si el fiscal se pone a amenazar públicamente, ya sea el presidente de la República o cualquier ciudadano, ese fiscal no sirve para ser fiscal. Pero él le dirá al presidente, oiga, pero usted acaba de decir que yo di un paso al costado. Usted como presidente del Ejecutivo, yo soy cabeza de otra institución. Pero el presidente no juzga. El fiscal y los jueces sí juzgan. Y por lo tanto, si alguien puede tomar medidas a efectos de afectar la libertad de las personas, son los jueces y fiscales. Y el Congreso a su vez no está evaluando el informe Cheput. La subcomisión de acusaciones constitucionales le está dando vueltas le está dando vueltas y ahí es donde se equivoca Fuerza Popular. Fuerza Popular se equivoca cuando hace resistencia de manera inapropiada a ciertos debates y genera y prolonga innecesariamente, porque ese tema se tiene que ver sí o sí.
y tienen que tomar una posición, y yo creo que cometerían un error garrafal si persisten en un blindaje hacia el señor Chávarri. Para terminar, el que no se resiste es el presidente del Congreso. En este país que vivimos, Daniel Salaverry de repente parece a punto de cruzar a la bancada de Peruanos por el Cambio. No está llevando sumamente bien con él. Pero no a la bancada Peruanos por el Cambio. Yo creo que el presidente del Congreso es consciente, uno, de que existe un compromiso de los voceros y del presidente del Congreso con el presidente de la República y que hemos asumido todos de que las reformas se tienen que dar antes del 4 de octubre. Consciente de ese compromiso, es que está tratando de apresurar y que las comisiones cumplan los plazos establecidos, porque si no, no hay tiempo para el Pleno. Así es que eso yo no creo que significa que ha cruzado a la bancada de enfrente. Lo único que está ocurriendo es que como presidente del Congreso es el principal obligado a hacer cumplir los compromisos. Gracias, Gilbert Violeta, por acompañarnos esta noche. El jueves, por supuesto, será el día D. El jueves es día D para muchas cosas. El jueves es también el día D, de repente, para Daniel Urresti. En fin, están pasando tantas cosas. Para las elecciones. Así es. Y vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el analista, consultor Julio Esquiapa Pietra, precisamente para darle una mirada al panorama electoral.